Bueno, vamos a Hebreos 8. Hebreos capítulo 8. Disculpa. Hebreos 8 y versículo 7. La Biblia dice: Porque si en aquel primer concierto no hubiera falta, no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, y consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo concierto. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de conectar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas enseñarnos y iluminarnos acerca del nuevo concierto esta mañana. Le damos gracias por todo que tenemos en la vida, Señor, especialmente la salud, que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir con nuestros estudios acerca de los conciertos y testamentos, y vamos a ver el último concierto en la Santa Biblia, que es el nuevo concierto. Y nota que este nuevo concierto es diferente a otro concierto que ya vimos, es decir, el concierto mosaico. Y vamos a seguir leyendo en Hebreos 8 para ver por qué. Siguiendo, Hebreos 8 y versículo 9. No según el concierto que hice con vuestros padres en el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi concierto, y yo no me cuidé de ellos, dice el Señor. Porque este es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en la mente de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré. Nota que todo eso es futuro. Después de cuando Hebreos fue escrito, es en el futuro de eso. ¿Sí? Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y no enseñará cada uno a su conciudadano, ni cada uno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y a sus pecados, y de sus iniquidades no me acordaré más. Diciendo un nuevo concierto, dio por viejo al primero, y lo que es dado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Y nota que ese concierto es diferente de lo del concierto mosaico, porque ese era un concierto condicional, como ya vimos. Dependiendo de lo que había hecho Israel con los mandamientos de su Señor de Dios, y ellos no permanecieron en eso, como dice ahí. Pero ese concierto es diferente, porque sin condición, es algo que Dios va a hacer. Él lo prometa y ya. ¿Sí ve? Y todo es en el futuro, entonces, como con todos los otros conciertos en este estudio, estamos viendo que es algo en el futuro y no tiene condición. La pregunta ya es si esto va a ser algo que es para siempre. Vamos a Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ya sabiendo que ese concierto es algo conectado con profecía que ha de venir, que no había pasado. Ezequiel 37 y versículo 26, la Biblia dice: Y concertaré con ellos, esto es Jehová hablando, concierto de paz, y ese ellos es Israel en el contexto. Concierto perpetuo será con ellos, y yo los pondré y los multiplicaré, todo en futuro, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Concierto perpetuo, que es para siempre, es algo sempiterno, tiene principio y no tiene fin. Y estará en ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y sabrán las gentes, sabrán los gentiles, que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Y ese concierto que ha de venir, tiene que ser este, es el único que no había pasado, ¿sí ve? Es sempiterno. Es sempiterno. Entonces, para ver más acerca del nuevo concierto, debemos ver a dónde
citó Pablo todo lo que él escribió en Hebreos 8, y eso está en Jeremías 31. Jeremías 31. Y antes de leer los versículos que repiten lo que había dicho en Hebreos 8, quiero mostrarles la certeza de este concierto. Porque hay muchos que piensan que esto no pasará. Y yo quiero ver que Jehová, el Señor, él piensa muy diferente. Jeremías 31, y vamos al versículo 35 primero. Y la Biblia dice, así dijo Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte la mar. Entonces, si había cuestión, si él había apartado la mar, pues ya lo ves. Fue el mar Bermejo, no fue una cosa pequeña por ahí. ¿Sí, ve? Y sus ondas braman, Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dijo Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Es decir, si puedes hacer que el sol deja de ser luz en el día y la luna y las estrellas luz para las noches, si tú puedes hacer eso resultará en quebrando ese concierto, ese nuevo concierto que ha de venir. Pero si no, pasará. Obviamente nadie tiene ese poder aparte de Dios. Ni siquiera el enemigo, ni siquiera Satanás. Parece que Dios no está jugando con este nuevo concierto. 37, ¿notas? Así dijo Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y abajo buscarse los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dijo Jehová. Y hoy en día científicos tratan de confirmar el tamaño del universo, del espacio fuera, y también siguen tratando de saber exactamente la profundidad debajo de nuestra tierra y no son capaces de obtener números fijos. ¿Sabe por qué? Porque si eran, Dios puede desechar ese nuevo concierto, pero no es posible. La distancia o como el diámetro del universo es algo que es estimado por científicos y solamente puede incluir la parte del universo que pueden observar con la luz. Entonces no son seguros, confirmando que esto pasará. Eso mismo debajo de la tierra. Seguimos tratando de obtener más información de todo que está debajo de nosotros, porque hay muchas cosas calientes ahí. Esto no debe ser una sorpresa a ti, cristiano, porque usted sabe que el infierno está abajo. Pero entendemos la gente, no entienden eso. Okay. Punto es que Dios es muy serio acerca de este nuevo concierto. Entonces, cristiano debe ser serio de eso también. ¿Sí, ve? Ahora, regresando a Jeremías 31, vamos a ver los versículos y hablar de las partes de este nuevo concierto. Jeremías 31 y versículo 31 dice: He aquí que vienen días, dijo Jehová, en los cuales haré nuevo concierto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Mira que Dios sabe que ya son separados, había un reino dividido, el reino de Israel o Jacob y el reino de Judá. Y Él va a hacer un concierto con esos dos reinos para juntarlos otra vez. 32. No como el concierto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi concierto. ¿Cómo? Porque no permanecieron en ese concierto, como dice en Hebreos 8. Esa es la conexión. Y yo me enseñorearé de ellos, dijo Jehová. Entonces la primera cosa es que el nuevo concierto es mucho mejor que el concierto mosaico porque no tiene que ver con lo que hace Israel.
no es condicional. ¿Okay? Dios está diciendo que en este caso Israel no va a quebrarlo, no es posible, porque es algo de Dios. ¿Okay? 33. Mas este es el concierto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dijo Jehová. Algo en el futuro, aquellos días, posteriores días, cosas de profecía, escatología en el futuro. Y tiene que ser más allá de Hebreos cuando fue escrito, porque Hebreos habla de algo después también, todo en el futuro. ¿Por qué va a ser diferente? 33. Daré mi ley dentro de ellos, y escribirla en su corazón, y seré yo a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Ya Dios va a asegurar que ellos van a cumplir este concierto, porque Dios va a hacer algo con ellos adentro en su corazón. Esto suena como algo familiar cristiano. Suena como el renacimiento, ¿no? Renacimiento es parte del nuevo concierto. ¿Sí, verdad? Vamos a Ezequiel 36 para que lo veas. Ezequiel 36. Ezequiel 36 y versículo 26, la Biblia dice, Jehová hablando a Israel, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y daros el corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los hagáis. Eso es el renacimiento, ¿no? Cuando Dios pone su espíritu adentro de ti, para que puedas cumplir su ley. Y eso fue prometido primero a Israel como parte del nuevo concierto. Y es por eso que Jesús había dicho muchas cosas curiosas a Nicodemo en Juan 3. Vamos ahí, Juan 3. Nicodemo es un príncipe de los judíos, él estudia la Biblia. Y él debería saber de esta promesa, de este nuevo concierto, de todo lo que Dios había prometido a Israel. Por eso, Juan 3 y versículo 3, respondió Jesús y les dijo, hablando a Nicodemo, una persona, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Entonces algo individual, con el renacimiento, con individuos. Él está hablando con Nicodemo. 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no renaciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Eso es nacer por agua, porque agua sale de la mamá. No tiene que ver con tanques de agua, como muchos piensan. 6. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Mostrando otro nacimiento, que es diferente al primero. No te maravilles de que te dije, necesario os es nacer otra vez. Y ese os muestra algo colectivo ahí. ¿Sí, verdad? Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y de ahí escuchando esta maravilla del Señor Jesucristo, la gracia que Él estaba dando por su palabra, por su prédica ahí. Dios no respondiendo a la pregunta que Él dio y en lugar de eso, dándole lo que Él tenía que escuchar. Y a veces tiene que hacer eso cristiano. ¿Sí, ¿verdad? Pero Nicodemo, un príncipe de los judíos, estaba ahí tan maravillado. Dijo, ¿cómo puede ser eso? Como no era posible. Puede, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Había duda ahí grande. Y 10, Jesús dice, respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres un maestro de Israel y no sabes esto? ¿Sabes por qué? Porque los maestros deben saber del nuevo concierto. Está aquí en Ezequiel, está aquí en Jeremías. No necesitas Hebreos 8 para saber eso. Ese concierto es sempiterno según Ezequiel 37. Jesús está hablando de algo que debe saber. ¿Sí, ve?
El renacimiento es parte de eso. Y es por ese renacimiento, Dios cambiando a ti adentro, en su corazón, que Él puede asegurar que vas a cumplir su ley en el futuro. Gloria a Dios. ¿Sí, verdad? No va a ser quebrado si el Espíritu Santo, Él mismo, está dentro de ti asegurando que se cumple en una manera u otro, depende. Pero Dios va a confirmar todo, gloria a Dios. Seguridad eterna por lo que Jesús había hecho y lo que Él te dio, su Espíritu. Debe ser obvio ya que la señal es el don del Espíritu Santo. ¿Sí, verdad? Pero vamos a regresar a Jeremías 31 y versículo 34. Jeremías 31, que no terminamos. Que puede ser que estás pensando ya, eso es muy interesante, entonces ya el nuevo concierto está pasando en este momento, porque estamos renacidos, ¿no, Manuel? Sí, es verdad que somos renacidos, pero no terminé de lleno acerca del nuevo concierto. Jeremías 31 y versículo 34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conocer a Jehová, porque todos me conocerán desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, dijo Jehová. Y mi pregunta es, ¿estás predicando de Jehová hoy en día? Es decir, el Señor Jesucristo. Si estás hablando a personas acerca de Jesús, parece que este concierto no está en efecto. Porque si estaba, no tienes que decir a nadie quién es Jesús. Todos van a saber quién es el Rey de Reyes y a dónde deben ir para encontrarlo y que Él es Dios manifestado en la carne, que es Jehová. Desde los más grandes, los más chiquitos, dice ahí. Pero hoy en día estamos predicando el Evangelio, ¿no? Y estamos diciendo a personas quién es Jesús. ¿Sí, ve? Entonces el nuevo concierto no está en efecto. Pero Manuel, esta parte sí. ¿Cómo es que puede ser parte de algo y no todo? Vamos a hablar de eso pronto. Hay una explicación. ¿Sí, verdad? Siguiendo. Jeremías 31 y versículo 34, después de Dios Jehová y el semicolon, dice: porque perdonaré su maldad, hablando de Israel, y no me acordaré más de su pecado. Y nota que el nuevo concierto incluye perdón, incluye redención del pecado, porque Dios no va a acordar de ese pecado. ¿Por qué? Porque no es solamente remitido, es decir, cubrido. Él va a quitar ese pecado. Eso es redención. Y cuando es quitado ya no está en su memoria. ¿Sí ve? Porque ya fue pagado. Y es muy importante saber la diferencia entre remisión y redención. Si las dos palabras incluyen perdón, eso es verdad. Pero remisión es perdón temporal, que cubre pero no quita. Redención quita pecado. ¿Sí, ve? Entonces, ya que estamos hablando de redención y perdón, ya sabes que hay una persona con P mayúscula que está involucrada en ese nuevo concierto. ¿Quién es esa persona? Hebreos 12. Hebreos 12. Hebreos 12 y versículo 24 dice: y a Jesús, el mediador del nuevo concierto, y a la sangre del esparcimiento, que habla cosas mejores que la de Abel. ¿Quién es el mediador del nuevo concierto? El mismo Señor Jesucristo. Pero acuerda que cuando hablamos del Nuevo Testamento, Él es el mediador de eso también. Eso está ahí en Hebreos 9, versículos 14 hasta 17. Es decir, el Nuevo Testamento es el fundamento del nuevo concierto. Es la manera que confirma que pasará. ¿Sí, ve?
Es por el Nuevo Testamento, lo que había hecho Jesús en la cruz y su resurrección y todo eso para expiar, quitar nuestros pecados, darnos redención, que el nuevo concierto es confirmado a pasar. Va a ser un tiempo que el nacimiento va a llegar a una nación de una. Y el tiempo en que todos van a saber que Jesús, Él es Jehová. No tiene que explicar nada a nadie. Pero eso es en el futuro. ¿Sí, va? Jesús es la razón por que el nuevo concierto pasará. Déjame mostrarte por qué tiene que ser así. Vamos a Daniel 9. Daniel 9. Hay muchos que preguntan, ¿por qué Jesús tenía que venir 2 veces? ¿Cuál es la razón por eso? ¿Sí, ve? Aquí es la razón. Daniel 9 y versículo 24 dice, esto es esa profecía famosa de Daniel, que son las 70 semanas de Daniel, y dice, 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo de Israel, y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén, para fenecer la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y para sellar la visión y la profecía, y ungir la santidad de santidades. Mi pregunta es, ¿hay pecado en Israel? ¿Hay pecado en Jerusalén? ¿Hay iniquidad en ese lugar? ¿Tienen la justicia de los siglos? ¿Quién es la justicia manifestada? ¿Quién es la Rey de justicia? ¿Sí ven? Hoy en día eso no está pasando, pero tiene que pasar algún día, mostrando que eso es en el futuro. No había cumplido. Es cierto que Jesús, siendo Rey de Reyes y nuestro Salvador, que sí, Él dio la solución contra el pecado en su primera venida con su sacrificio ahí en la cruz para salvarnos. Pero hablando de Israel y la ciudad de la ciudad santa ahí, Jerusalén, hay mucho pecado ahí. Cuando Jesús llega para cumplir esto, ya todo eso se va. No solamente eso, hay profecía que tiene que ser cumplida. Si ven, la visión y profecía no está sellado, como dice ahí, no está cumplido. Entonces hay una parte de esas 70 semanas que ha de venir. Y cuando eso se cumple, el nuevo concierto estará en efecto. Y la persona que asegura que todo esto pasa es la persona que va a recibir la unción. El que es el santo, la santidad de santidades. Cristo significa ungido, ¿no? Jesucristo es el ungido de Jehová. El Cristo del Señor. Entonces, cuando Él es ungido para ser rey de reyes en ese tiempo y manifestado en ese tiempo, eso es cuando todo esto se cumple. Y ya la profecía está cerrada porque Cristo había cumplido toda la profecía. Entonces, por eso sí, Jesús tiene que venir otra vez para cumplir todas esas profecías, ¿sí ven? Y es por eso que en Hebreos 9, eso es el porqué. Él había prometido que vendrá otra vez, ¿no? Lo dice en Actos 1, pero si quieres saber por qué, eso es por qué. Él va a cumplir toda la Biblia. La Biblia habla de Él. ¿Sí, verdad? Hebreos 9. Hebreos 9 y versículo 27 dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos, por eso Él murió, ¿sí ve? Si Él es un hombre, debe morir, ¿no? Eso es lo que pasa con los hombres. Él padeció todo de nosotros para salvarnos. 28. La segunda vez aparecerá, futuro, sin pecado, porque Él es lo santo, Él es el santo. La santidad de santidades es Él. ¿Sí, ve? A los que le aguardan para salud. Y si no crees eso,
acuerda que el contexto de Daniel 9, versículo 24, habla de Mesías en versículos 25 y 26. ¿Quién es el Mesías? Jesús. ¿Sí ve? Eso es la conexión. Pero Manuel, es que yo creo que tengo un concierto con Dios. Cristiano, técnicamente no tienes eso, tienes un testamento, pero está bien si lo predicas así, no me importa. Estamos hablando de doctrina hoy, ¿ok? Si quieres predicarlo así para mostrar la conexión, la relación, está bien, pero el testamento es más fuerte de eso. Estás conectado como familia, de sangre. No necesitas eso, pero como usted quiere, está bien. Pero a lo menos tienes que creer esto, cristiano. Romanos 11. Romanos 11. No hay nada más fuerte que la sangre, ¿no? Lo que siempre la gente dice. Ya eres parte de la familia de Dios por la sangre de Cristo. Mucho más que un concierto, ¿no? Pero bueno. ¿Y sabes qué? La verdad, cristiano, es que algún día vas a ser parte de esto. Vas a ser parte de Israel. Entonces en el futuro sí. Solamente que ya no exactamente es así. Estás participando en el Nuevo Testamento, que es el base, el fundamento del nuevo concierto que ha de venir. Romanos 11. Romanos 11 y versículo 25. Esto es un misterio muy importante de conocer, que si no lo entiendes, vas a creer doctrinas falsas, automáticamente. ¿Sí, y eres arrogante, según Dios también. Romanos 11 y versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, y es, que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel, no en completo, en parte. Hay judíos que son parte de la iglesia, eso debe ser obvio, incluyendo el judío que escribió esta epístola que estás leyendo, cristiano. Digo esto más a cristianos gentiles que creen que la iglesia reemplazó a Israel. Todo eso es falso según esto. Él está escribiendo a hermanos acerca de Israel, mostrando una separación que existió en el tiempo de Pablo. ¿Sí, ve? Hasta tanto que entrase la plenitud de los gentiles. El tercer grupo. ¿Sí ve los tres grupos están ahí? Iglesia, Israel, gentiles. Entonces este endurecimiento en parte no es para siempre. Porque dice en 26, y así todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Eso significa que todos los judíos automáticamente son salvos? No. Los que son parte del nuevo concierto son. ¿Sí, ve? 26. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. ¿Quién es él? Jesús. Y aparte de Jacob la impiedad, y este es mi concierto con ellos, cuando quitaré sus pecados, refiriendo a este, que es en el futuro, después del tiempo en que la iglesia ya está existiendo. ¿Sí ve? Si crees la Santa Biblia, vas a tener todas las separaciones, todas las maneras de entender esa doctrina bien. El Nuevo Testamento es el fundamento del nuevo concierto. Jesús es el mediador de los dos, obviamente, porque Él había hecho todo para confirmar y asegurar las dos cosas, su salud y la confirmación de todos los otros conciertos en el pasado. El concierto abrahámico es por el simiente de Abraham, que es Jesús. El concierto davídico es cumplido por la simiente de David, que es Jesús. Todas las familias de la tierra son bendecidos por el simiente de Abraham, por el Nuevo Testamento. Jesús va a ser el rey que está ahí sentado, que es la simiente de David, cumpliendo el concierto davídico. Él cumple el nuevo concierto. Todo es de Él. Gloria a Dios. Por eso sí, la segunda venida es algo asegurado. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios. Y ahora ves que
el nuevo concierto es siguiendo la progresión historial de la Santa Biblia, todo llega a su cima y su cumplimiento con este concierto. Y estamos hoy en día, en el presente, viviendo, esperando el cumplimiento de esto. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es la señal nuevo concierto? Pues, hablando del Espíritu Santo, cambiando corazones, es el don del Espíritu Santo. Es el bautismo con el Espíritu Santo, es la señal. Y es por eso, hermanos, que sí, hay muchos cristianos que piensan que estamos participando en un nuevo concierto hoy en día. Como el nuevo concierto en parte hoy y el cumplimiento después. Y entiendo por qué lo dicen, porque hay parte de estos cumplidos y partes no. Hay algunos que dicen que hay dos conciertos, un concierto especial con la iglesia y el nuevo concierto con Israel, porque no quieren hacer esa separación. Lo que digo yo, y lo que creo que la Biblia muestra, es que si entiendes la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Nuevo Concierto, no tienes que crear teología sistemática, solamente puedes seguir lo que está aquí en la Biblia, la teología bíblica acerca del asunto. Tú eres un ministro cristiano del Nuevo Testamento, dice la Biblia, ¿no? Déjame ver eso. Segunda de Corintios 3. Vamos a ver eso. Segunda de Corintios 3. Y versículo 6 dice, el cual aún nos hizo ministros suficientes del Nuevo Testamento. No del Nuevo Concierto. ¿Sí ve? Vamos a Actos 2. Actos 2. Actos 2 y versículo 37. Esto aplica a nosotros. Pedro estaba hablando con israelitas, no a la iglesia ahí en este contexto. Okay. Actos 2 y versículo 37 dice, y oídas estas cosas de Pedro predicando acerca de Jesucristo y él crucificado y todo eso, y Israel siendo culpables por su asesinato, y oídas estas cosas fueron compungidos de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. Nota eso, no dice redención. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y por eso muchos dicen que tiene que ser bautizado en agua para recibir el Espíritu Santo. Aguanta ese pensamiento. 39. Porque a vosotros es hecha la promesa, y a vuestros hijos y a todos los que están lejos, a cualesquiera que el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo, salvaos de esta perversa generación. Hace una separación judíos de ustedes con los restos de los judíos que rechazan el Cristo, ser bautizados para la remisión de pecados, para cubrir su pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Actos 3. Actos 3. Vamos a ver aquí. Actos 2 es Pentecostés. Actos 3 es el mismo día, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de oración, es decir, la de nona. Es como a las 3 de la tarde, si quería saber qué significa eso. Mismo día, predicando, y él dice en versículo 19, hablando a israelitas que están ahí para Pentecostés, otra vez. Arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados serán raídos. ¿Cuándo? ¿Cuándo van a ser raídos o quitados? Cuando los tiempos de refrigerio vinieren de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo su segunda venida, que os ha sido antes anunciado, al cual cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas,
y eso tiene que ver con el nuevo concierto y el milenio y todo eso, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio de los siglos. Y puedes seguir leyendo, pero el punto es que parece que Pedro sabía que remisión y redención son diferentes, y él estaba diciendo que vea, sus pecados van a ser raídos en el futuro. Él estaba esperando el cumplimiento de un nuevo concierto, es lo que estoy diciendo. Pero Manuel, ¿qué está diciendo? ¿Que Pedro y ellos no tenían redención? Estoy diciendo que tendrán en el futuro, según Pedro. Eso es garantizado. ¿Sí, verdad? Y eso está bien. Si crees que ya fueron redimidos antes, eso está bien, pero nota que no estás siguiendo lo que está ahí. El don del Espíritu Santo es muy diferente que siendo bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y puede ser que Dios, después de Israel rechazando por la segunda vez su Mesías en Actos 7, por los líderes religiosos rechazando de otra vez y apedreando a Esteban, ¿sí ve? Puede ser que después de eso sí Dios decidió redimir a todos ellos en ese momento y aplicar el Nuevo Testamento a ellos. Creo que es así. Puede ser que es así también. El punto es que, mira lo que Pedro estaba predicando ahí. Él habló del don del Espíritu Santo, pero sabía diferencia entre remisión y redención, y estaba esperando un nuevo concierto para recibir redención. ¿Sí ve? Actos 10. Actos 10. Si muchos usan Actos 2 para decir que tienen que recibir agua para recibir el Espíritu. Pero Actos 10, por el mismo predicador, muestra que puede recibir el Espíritu sin agua. Actos 10 y versículo 44 dice: estando aún hablando Pedro estas palabras, cuando predicó a Cornelio y otros gentiles que estaban ahí, el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían la palabra. Y se espantaron los creyentes que eran la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas extrañas, que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿puede alguien impedir el agua? Que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Yo voy a agregar eso ahí, para que veas que siendo bautizado con el Espíritu Santo tiene nada que ver con agua. Puede pasar sin agua. ¿Sí, verdad? Como vimos en esa serie antes de de conciertos y testamentos, el serie acerca de los bautismos, siendo bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, es diferente que siendo bautizado con el Espíritu Santo recibiendo este don. Y agua parece que tenía que ver con los judíos y no tenía que ver con los gentiles. Entonces, si lees Actos, la única cosa que puedes sacar de Actos es que el bautismo es importante para cristianos. No puedes sacar nada más de eso, porque hay una diferencia ahí. ¿Sí, va? ¿Sabe por qué Pedro estaba sorprendido? Porque esto fue prometido a Israel. Y ya está viendo gentiles recibiendo eso. Es como, ¿qué está pasando aquí? Y Pablo lo explica, como ya vimos. ¿Sí, va? Es por el Nuevo Testamento que judíos y gentiles, según ese misterio interesante, si estudias los misterios vas a ver eso en Efesios 3, que Dios había juntado judíos y gentiles en el mismo cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Sin un gentil ser un prosélito antes, incluyéndoles en las promesas de ellos sin ellos siendo prosélitos. Gloria a Dios. Entonces eso es lo que está pasando ahí. Entonces, para concluir, vamos a Romanos 1.
Romanos 1, porque ya vas a entender la importancia del Evangelio de Dios y el Evangelio de Cristo. Porque ya ves que el Evangelio de Dios tenía que ver con la promesa del Mesías según todo lo que había escrito los profetas y todo eso acerca del nuevo concierto y cumplimiento por el Mesías. Gloria a Dios. Pero el Evangelio de Cristo, que incluye la verdad que Dios no solamente murió por los pecados de Israel, sino el pecado de todo el mundo, de judío y gentil, y que un gentil puede recibir esa bendición sin ser hecho judío primero, ¿sí ve? Eso era un misterio, eso no estaba en el Antiguo Testamento, no directamente. Romanos 1 y versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho la simiente de David según la carne, concierto davídico, concierto abrahámico también, ¿no? Y fue declarado ser Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Y mira que el Evangelio de Dios tiene que ver con hablando del Mesías, que va a ser el hijo de Abraham, el hijo de David, que va a cumplir todos esos conciertos por el nuevo concierto. Eso habla de Jesús. Eso es el Evangelio de Dios, prometido en las Santas Escrituras históricamente. Cuando Romanos estaba siendo escrito, estaba hablando del Antiguo Testamento, ¿no? El Evangelio de Cristo es conectado con este y da más información. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? Que Jesús murió, no por sus pecados, pero los suyos, según las Escrituras. Y fue sepultado 3 días, según las Escrituras, y resucitó el tercer día, según las Escrituras, para pagar para sus pecados. ¿Sí, verdad? No solamente los pecados de Israel, sino de todos, judío y gentil. Pablo hablando con los corintios que eran gentiles más que todo. ¿Sí, verdad? Él aprendiendo del misterio que Dios había decidido después de los judíos rechazándole y entrando ese endurecimiento en parte, que Dios va a tener misericordia con judíos y gentiles los dos. ¿Sí, verdad? Y esa misericordia es el misterio de Dios juntando judío y gentil en un cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Gloria a Dios. Todo eso está en Romanos 11. Entonces hoy en día el cristiano sigue predicando el Evangelio de Cristo, esperando el cumplimiento del Evangelio de Dios, que tiene que ver con Jesús regresando por la segunda vez para salvar a este mundo, destruir al anticristo, destruir al falso profeta, poner el diablo ahí en cadenas en el abismo y cambiar este mundo para hacer ese mundo acá de venir, que es reinado por él, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y él quitando pecado de Israel y quitando de Jerusalén y usando a nosotros cristianos, tanto como los judíos, como su gobierno mundial. Gloria a Dios. Pero si usted no es un cristiano, ¿entiende? ¿Eres salvo? Arrepentirse por lo que eres un pecador y ponerse confianza en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte y solo en Él. ¿Diste cuenta que sus obras son trapos de inmundicia, no solo de Dios? No es que no puede ser bien temporal, que ayuda al hombre, entiendo eso. Debes entender que cuando lo hace, hay pecado en ti. Puede ser que no lo hace por una buena razón, para que gente te mire. O lo haces siguiendo su religión pensando que esto va a darte un chance con Dios en el futuro. Eso es pecado también. ¿Sí, ve? Y no sabía. Porque el pecado afecta todo en este mundo y usted no sabía. Pero ya la ley de Dios llegó explicando a ti, vea.
Debes reconocer y admitir que Dios está correcto acerca de todos, incluyendo usted, acerca de su pecado, para que puedas ver el mediador del Nuevo Testamento y el nuevo concierto, el Señor Jesucristo, y confiar en Él para ser salvo y tener vida eterna. Y si lo haces, todo esto es aplicado a ti, si usted sabe de todas estas cosas o no, gloria a Dios por eso. Entonces, ¿eres salvo? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todas esas bendiciones acerca del nuevo concierto. Y por favor, Señor, ayuda a nosotros a vivir para ti hoy en día y esperar en su venida que ha de venir, en su segunda venida, Señor, porque debemos vivir sabiendo que usted regresará pronto para motivarnos a vivir para ti más y ser como tú, Señor. Y Señor, damos gracias por ayudarnos a entender la diferencia entre el nuevo concierto y el Nuevo Testamento y todas esas cosas, Señor. Y te damos gracias por todas nuestras vidas, especialmente la salud que fue hecho por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.